El mundo está perdiendo la esencia. Yo fui y le dije a mi esposa que esta semana pasé por las diferentes tiendas sin anuncio alguno y ya han recogido todo lo de la Navidad. Algunas de ellas ya están vendiendo el verano, otras ya están vendiendo el Día del Amor y algunas liquidan todo lo que habían tenido. Y qué triste y decepcionante es que usted pagó tal precio para de repente regresar y verlo a un cuarto del precio, inclusive menos. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque la Navidad no es el hombre. La Navidad no la trajo el hombre. Y lo del hombre es perecedero. Yo puedo pararme aquí hoy porque hubo una Navidad. Pudimos hacer este drama porque hubo una Navidad. Aún el mismo drama, si usted le prestó atención, habló de las incongruencias. ¿Nació en un establo? No sé. Lo que nació fue en un pesebre. ¿Por qué? Porque tenía que decirnos que Él era el Cordero escogido por Dios. Y si usted después quiere saber un poquito más de por qué el pesebre es importante, pues acompáñenos y sabrá el hecho de esa verdad. Si eran 3 o eran más, también es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Porque lo que la palabra quería decirnos es que recibió los 3 ministerios en Él. La Navidad de Jesús. Y gracias a esa Navidad yo le puedo hablar. Vuelvo y repito. Fíjese, tengo unas notitas aquí porque la jefa, no se preocupe, ella aún hace un minuto atrás dijo que era una reflexión. Así que tranquilo. Y para eso dije, si no anoto, nos vamos. Mire lo que me permite decir este drama. Me permite decirle a usted en esta noche, como me dijo a mí, del estigma al cántico. Un estigma es esa condición que adquirimos sin querer queriendo, como así decía un ilustre personaje de la televisión. ¿Por qué? Porque me lo repitieron tantas veces que cayó sobre mí ese estigma, esa condición, ese estado, ese rechazo, ese señalamiento, esa burla, ese famoso bullying. Del estigma al cántico, si usted me lo permite. Del estigma al cántico, el poder de entonces de la gracia celebrado en la Navidad. O usted y yo necesitábamos una Navidad. Nos guste o no nos guste, refutemos o busquemos razones, nosotros necesitábamos una Navidad. Y se lo voy a tratar de expresar en breves palabras. Celebramos una María que recibió un mensaje. Celebramos una mujer y todos quisiéramos pensar cómo habrá sido eso. Un ángel se le presenta tanto a ella como más adelante a su prometido, con quien estaba desposada, aquella mujer, y celebramos esa concepción sobrenatural, ese milagro, y celebramos la vida de aquel niño que nació. Sin embargo, hablo de un estigma. ¿Qué sucedió con aquella mujer? ¿Qué sucedió que hoy usted y yo podemos entonces plasmarnos en ella si vivimos escenarios similares y poder recibir la fortaleza, que es lo que la Navidad nos da? La certeza, la fe, la convicción de que podamos pararnos firme en un mundo que cada día nos hunde más. De que podamos entonces entender que lo que la palabra dice, por más que tratemos de convencernos a nosotros y a los que están a nuestro lado de que es demasiado exigente, de que no es una verdad absoluta, de que eso lo dijeron unas personas hace mucho tiempo, que no necesariamente es el camino, de que entonces entendamos que sí es el camino, que sí es la vida, que sí es la verdad.
Jesucristo. De que nació en un pesebre, señalando el cordero, pero importante aún, que era un niño, un bebé que necesitaba, dejándonos saber que no importa lo frágil que somos, podemos enfrentar las vicisitudes de la vida y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pienso en esa mujer, en una época tan estricta, en una época tan condenatoria, perteneciendo a un pueblo que no jugaba con sus leyes, que no negociaba con nadie y menos con una mujer, sin entrar en feminismos ni en machismo. Es una cultura. Y aquella mujer recibió el milagro como quizás usted y yo queremos recibir un milagro. Como quizás usted y yo queremos que Dios nos conteste, que Dios nos bendiga, que Dios nos supla. Así que esta mujer recibe. ¿Qué dijo? El Señor es, hágase como Él quiere. Y a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque no entendemos muchas veces lo serio que puede ser, a pesar de las luces y de lo hermoso que hemos hoy celebrado y de que incluso pudimos haber sonreído por las ocurrencias de las 3 ovejas y por lo que pudieron haber sido nuestros niños participando. A pesar de esa sonrisa, comprender lo serio del escenario, de lo que es estar un día delante del Señor y dar cuentas por la eternidad. Vuelvo a esa mujer. Llegó su embarazo, está embarazada. Oiga, por más que lo tratemos de disimular, aunque no todas las pipas, entiéndanse, barrigas son iguales. La realidad es que la gente se da cuenta. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? La iban a apedrear. La iban a apedrear. La iban a señalar. Así que esta mujer está bajo el estigma de haber fornicado, de haberle faltado a aquel con quien estaba desposada. Había denigrado su familia. Le había hecho daño quizás a su padre como figura patriarcal en su vida. Tuvo que salir de su casa y estar 6 meses aislada para que pudiera la gente bajarle, como dicen aquí ahora, bajarle 2. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así? Por eso empecé diciendo, qué bueno que puedo celebrar una Navidad, porque por el hecho de que hubiese una primera Navidad, hoy yo te puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy te puedo decir, es tiempo de que arregles tu vida con Dios, porque nos guste o no, vamos a tener que experimentar un día lo que esa mujer experimentó, estar no delante de un ángel como en aquel tiempo, sino delante de un Señor que nos llamará a cuenta, y entonces decirle, es que no se podía, es que no tuve tiempo, es que me hirieron tanto, es que hubo tanto bullying, tanto señalamiento. Aquella mujer, sabiendo lo que le iba a experimentar, dijo, el Señor es, hágase como Él dice, y recibió la palabra. Y el Dios que nos llama y el Dios con el que nos comprometemos a decirle que sí, la guardó, y le digo más a usted, lo guarda a usted también. Lo guarda, lo bendice, lo levanta, lo restaura y lo honra. Y esta mujer, no, oiga, aún, bueno, madre es toda la vida. Pero en los 9 meses de su embarazo, en el alumbramiento, en un pesebre, una piedra preparada para recibir un cordero. Allí no había espacio para ella en la ciudad. Bien decía una de las ovejas, ¿cuántos kilómetros caminó? Pero ella dijo, heme aquí,
resistió y venció. Y nos regaló la primera Navidad, con la que entonces te puedo decir, no importa cómo se llame tu problema, esa primera Navidad nos asegura que tu escenario de dolor puede cambiar a uno de cántico. Puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? La Escritura dice, y yo no lo voy a buscar, que aquella mujer en un momento dado, Lucas en su capítulo 1, como ellas dijeron aquí, mencionaron muchos libros por la efervescencia del drama, pero el cuento quien lo trae o la historia quien lo cuenta con más detalles es Lucas. Y en el capítulo 1, los versículos 46 en adelante, cambia todo el escenario. Cambia todo el escenario porque aquella que pudo haber estado sufriendo, padeciendo el cambio hormonal, el cambio de la estructura de su cuerpo, la deformidad, la necesidad, la preocupación, la ansiedad, el temor de que alguien la apedreara, Herodes se entera, Herodes quiere matar al rey, así que se agrava la condición. Sin embargo, la Biblia dice en ese capítulo y versículos de en adelante, el famoso cántico que esta mujer eleva al Señor. O sea, de un estigma a un cántico por la gracia de Dios. No es la psicología, no son las diversas fiestas. No son las luces, no es el encerrarme en mí mismo, no es que no es lo ilícito, no, es la gracia, es la gracia. Y esta mujer es un ejemplo de gracia, porque luchó contra ese estigma que la sociedad que la rodeaba tenía sobre ella, y pudo cantar. Yo no se lo voy a leer, solo mire de qué está compuesto. La gente lo conoce y yo sé que entonces usted ha tenido que haberlo escuchado en muchas de nuestras congregaciones, aún en las congregaciones tradicionales lo cantan, el Magnificat. Eso es algo hermoso. Es una alabanza personal. Ella comienza con una alabanza. Esa alabanza después se torna por la justicia. Ya no es por lo que es Él, sino por lo que hizo. Fíjese cómo ella va adornándonos y enseñándonos a nosotros lo que debería de estar ocurriendo en nuestras vidas. Y más aún, este cántico termina con una alabanza por la alianza, porque quizás al principio ella habrá dicho que sí, ella habrá respondido que sí por el hecho de que Él es Dios, de que hay un ángel de frente, de que así fue criada, que esa era la cultura. Sin embargo, al final su alabanza pasa de justicia a reconocer una alianza. Léalo. Tómese quizás esta noche un momento y léalo. Capítulo 1 de Lucas, del versículo 46 en adelante. Y usted va a ver una alabanza a Dios, una alabanza por su justicia y una alabanza por la alianza. ¿Qué alianza? No me fallaste. Me diste la oportunidad de ser la madre del Salvador aquí en la tierra, pero no me dejaste sola. Señor. Ese es el Dios que quiere decirte, mira, acepta mi palabra en tu vida. Acepta mi palabra en tu vida. Porque la palabra que te estoy diciendo podrá sonar fuerte, pero es que yo no te la he dado para que la cumplas solo, para que andes solo. Aprendamos de este cántico que nos dice, o que va camino a una frase, una alabanza, porque Él es fiel, porque nunca la dejó sola. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y permítame resaltar más el hecho
de la época que esta primera Navidad marca. Permítamelo recalcar un poquitito más. Recientemente en la iglesia, y se ha mencionado ya a la cantata pasada, del viernes pasado se volvió a mencionar, y es algo que no es hasta esta semana que yo vengo a comprender abiertamente. ¿Por qué? Porque hay otra mujer en la Biblia, ya en la antigüedad, antes de esta primera Navidad, que vive un evento muy similar, pero no tuvo los mismos recursos, aunque fue también vencedora. Y esta es nuestra hermana Ana. Ana vive un estigma también. Ana vive el estigma de ser ¿qué? De ser estéril. En el caso de María era porque había fornicado, era porque era promiscua, si la quiere de español. Creo que aquí en el drama me sacaron algunas, anonadado y estupefacto. Están de domingo. Y esta mujer, a veces pensamos, porque leemos una sola frase, no nos percatamos de que la historia es mucho más profunda. Porque habla que quien la estaba señalando vivía con ella y había tenido varios hijos. Mínimo un hijo hubiesen sido 9 meses de ese martilleo, de esa condenación, de ese señalamiento. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? En la historia de Ana no se señala. Pero hay otras historias que sí, como es la historia de mi amiga Agar con Sara. Ana tiene que tolerarlo. Su esposo le falla. ¿Por qué digo que su esposo le falla? Su esposo se había circunscrito a ser un suplidor. Y ella está viviendo la experiencia de ese estigma, hasta que decide acercarse a Dios. La diferencia con nosotros es que usted se puede acercar a Dios ahora y en este instante. Y ahora y en este instante Jesucristo le responde. Amén. Sin embargo, Ana tenía que esperar que su esposo le tocara el turno y acercarse al santuario para presentar su plegaria. Y llegó el día de que quizás se cansó. ¿De qué se cansó, pastor? Se cansó de la burla, se cansó del señalamiento, se cansó. Y ¿sabe algo? No es el hecho de que nos señalen, es el hecho de cómo trabaja el señalamiento en nosotros. Hay un refrán que dice: tanto está la gotita cayendo sobre la piedra que le hace el hueco. Por más que seamos fuertes, no lo somos. Y nuestro subconsciente nos traiciona. Y pudimos haber sobrevivido a una niñez de estigma, y es en la adultez que vemos el problema. Y Ana decide acercarse con su esposo. No habrá sido la primera vez que su esposo fue, pero las primeras veces se sintió fuerte, como quizás alguien hoy se siente fuerte y me dice: pastor, yo no necesito del Señor porque yo puedo hacerlo solo. Perfecto. Esa mujer pareciera que hizo lo mismo hasta el día en que se cansó. Y el día que se cansó decidió acompañarlo. Y cuando llegó al santuario no miró más a nadie. Sencillamente derramó su corazón. Qué diferente al escenario de María. María no tuvo que ir al templo. María no tuvo que experimentar aquellos rudimentos de la ley. Sencillamente estaba dando paso a aquel estigma, a un cántico por gracia, como el que nosotros te queremos invitar hoy. Ana se derrama al punto que el sumo sacerdote la señala. Su estigma ahora pasaba de una mujer que se llamaba Penina, que era la otra esposa del esposo de Ana, se llamaba Elcana. Y ella ahora tiene que contestarle al sumo sacerdote, porque es algo que a nosotros nos gusta mucho: el justificarnos, el defendernos, el que nos entiendan. Y ella le dice: yo no estoy borracha, yo he derramado mi corazón. Aquel sumo sacerdote lo único que le dijo fue: vete y recibe lo que viniste a pedir.
Hay algo interesante. Ana, como haríamos algunos de nosotros, secó sus lágrimas, se lavó la cara, comió y se fue. Y no habló más del asunto. Ella no habló más del asunto. Ella no discutió más del asunto. Poderoso es que a los 9 meses abrazaba a un hijo. Era bajo la ley. Tuvo que ir al templo. Pero ¿cuál es el escenario hermoso o la similitud de nuestra historia? Que en Samuel, y déjeme decirle el texto para que yo no vaya a faltar. No todos me lo sé de memoria. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, nos hablan de que Ana también cantó. Hoy mucha gente canta. Hoy mucha gente canta. Envía la paloma. Lechón, lechón. Parranda por aquí, parranda por allá. Necesitan la bebida para entonar. Pero yo no te hablo de ese cántico. Yo te hablo de 2 mujeres que experimentaron la gracia. 2 mujeres que sufrieron el famoso bullying, el famoso maltrato, el señalamiento. Una de la sociedad y la otra de alguien que vivía en su casa. Y ambas terminaron cantando. Ana, el cántico de Ana también se divide de muchas maneras. Ella comienza el cántico alegría por Dios, dando gracias por Dios. Ella agradece que Dios estuviera allí en el templo. Ella sigue hablando y reconoce la soberanía. Reconoce al igual que María la justicia. Reconoce a un dato interesante, la inversión. O sea, de repente Dios invierte. Ella se sintió como si Dios hubiera invertido en ella. Y le explico en breve. El cántico continúa hablando del poder y termina con la profecía de que Dios haría con su pueblo. Ambos niños nacen en un tiempo especial. La Biblia dice que en tiempos de Samuel, que es el niño que Ana trae al mundo, escaseaba la palabra en Israel. Ya no había profecía. Ya la gente no quería saber de Dios. ¿Habrá similitud hoy día? Pero Dios invirtió en Ana y le permitió concebir aquel que sería profeta para el pueblo. María, la historia bíblica nos dice que eran 400 años de silencio. Había un Simeón y otra Ana interesante, esperando la promesa. Y Dios decide invertir en María, aquella joven a quien había examinado y conocido en su corazón que sabía Dios que permanecería. Ambas terminan cantando. Y esa es la razón de nuestro drama. No es traerte por el hecho de traerte. No es lo que pueda hacer la escenografía. No es el hecho de que nuestros niños participaran y usted tomara fotos. No. Es el hecho de que sabemos la necesidad que hay en nuestro país. De que muchos de nosotros volvamos a cantar. Volvamos a sonreír. Volvamos a la esperanza. Volvamos a la vida. Dejemos la esclavitud. Dejemos el necesitar ayuda externa para poder sostenernos. 2 mujeres, 2 estigmas, ambas terminaron cantando por la gracia
de Dios. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Que vuelvas a cantar. Que vuelvas a celebrar. Que vuelvas a vivir la alegría de un Salvador. Dese cuenta cómo termino. Yo terminé, pero dese cuenta. Se despojó a sí mismo. Dejó su gloria. Se encarnó. Frágil como son los niños. ¿Para qué? Para decirnos, no importa cuán frágil estés, cuánto hayas padecido, cuánto te han maltratado, cuán inseguro, cuánto temor puedas tener, no importa. Él te dice, yo te puedo devolver el gozo de cantar, el gozo de la salvación, el gozo de la satisfacción, el gozo de la esperanza. Algo que el mundo no te va a poder dar. He aprendido algo en el camino. Todo lo que yo hice para entretenerme y para evitar pensar en los problemas, ¿sabe qué? A fin y al cabo me traicionaron. Porque nada que pueda hacer al hombre lo sostiene y le devuelve la alegría y el gozo de vivir. Pero Ana y María en esta noche te dicen, oye, yo pude vencer el estigma. Yo pude vencer mi pasado. Yo pude vencer el dedo que me señalaba. Yo pude vencer. La gente la siguió señalando. ¿Usted sabía eso? Que a María la iban a seguir señalando. Pero al obedecer a Dios, el problema que la dominaba perdía su poder. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que queremos compartir con usted. El hecho de que usted vuelva a cantar, sabiendo que lo que antes le pudo marcar ya no tiene poder sobre usted. Perdóneme perdóneme la ciencia, pero lo que ocurrió con estas dos mujeres no fue ciencia. Fue el milagro de la gracia. Permítame orar por usted. Dos mujeres, dos estigmas, ambas cantaron. La invitación está. Quizás tienes miedo y dices, si yo paso y vuelven a pasarme lo que me han pasado, es que yo he pasado otras veces y la vida sigue igual. La vida podrá ser igual y habrás pasado muchas veces. La única verdad que vas a escuchar de mí es que es necesario, no hay otra opción para el hombre. Es mirar a aquel que se encarnó, habitó entre nosotros y a través de una muerte y muerte de cruz nos dio la gracia de volver a mirar al Padre. Lo que yo te he contado es la historia de dos escenarios aislados, donde dos mujeres que sufrían un escenario pudieron volver a cantar. Yo no sé cuál sea el tuyo. No sé. Tú sabes. Lo único que yo sé es que necesitas lo que Cristo
te ofrece para volver a cantar. Pastor, yo canto. Cuando estoy limpiando, yo prendo el radio. Pastor, yo canto cuando me baño. Yo pongo el radio allí como nadie me molesta. Sí, no hablo de ese cántico. Porque ese cántico, cuando la música se acaba en ti. El cántico que yo te hablo es uno, que no importa lo que esté sucediendo, de tu interior sale ese cántico, esa alabanza, esa convicción, esa certeza de un Dios que te dice que no hay bullying en el mundo, que no hay maltrato en el mundo, que no hay traición en el mundo que te pueda afectar. Padre, yo te doy gracias en esta noche por cada amigo, cada familiar, cada persona que se dio cita aquí. Les he dicho, Señor, que te necesita, que en ningún otro lugar pueden buscar. Pueden hablar de que son felices, pero ellos mismos saben que es mentira. Es una felicidad pasajera. Es una felicidad de la que me hablan de que necesitan ayuda externa para experimentarla. La verdadera felicidad la das tú. Y lo hermoso es que nos las ofreces. Que como en María, sencillamente nos las ofreces y nos dices, ¿la quieres? Sí, Señor, yo la quiero. Y cuando venimos a ti, sencillamente no nos echa fuera. Así que, Padre, te presento, repito, cada familiar, cada amigo, cada persona que se dio cita aquí, aún la iglesia. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tanto las imágenes de este drama, cada cántico, cada palabra que se dijo, y aún las que yo estoy diciendo, calen profundo y hagan aquello para lo cual tú no las diste. Tu palabra no retorna tras vacía. Te necesitamos. Todos aquí te necesitamos. Todos allá afuera te necesitan. Pero seguimos haciéndonos oídos sordos. Seguimos poniendo excusas. María comenzó poniéndolas. María dijo, pero es que yo no he conocido varón. Pero es que yo todavía no me he casado. Y ya el Señor se las tenía todas y cada una contestadas. Lo único que María necesitó fue decir, hágase tu voluntad en mí. Aquí hay también personas hoy que necesitan rendirse a esa palabra, Señor. Que muchos sufren, que muchos lloran, que muchos padecen. Yo sé que ahora mismo lo están experimentando. Señor, yo las deposito en el hueco de tu mano. Y te pido, Señor amado, repito, que lo que aquí ocurrió penetre hasta el tuétano de sus vidas. Porque para ti no hay nada imposible. Señor, para ti no hay nada imposible. Tú eres el verdadero Dios, que te despojaste, que caminaste en la tierra y a través de la cruz nos regalaste la gracia. Un favor inmerecido. Nos regalaste la misericordia. Algo que debía haber recibido y no recibí. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.